Muy buenas tardes, Dios bendiga a la Iglesia del Señor. Es un precioso día para proclamar el mensaje, para compartir desde las Sagradas Escrituras la palabra, la revelación de Dios por medio de su palabra para su pueblo. Saludamos a todos nuestros hermanos, a la familia de la fe, todos los que de un modo especial están formando el ministerio Jesucristo Fuente de Vida. Saludamos a los que están aquí en la provincia, en esta ciudad, de un modo especial a los que están fuera de la ciudad y a aquellos que están aún en otras provincias donde la iglesia está llegando. Y damos gracias a Dios por ser una familia que crece, aumenta y también se multiplica. Esto es porque hay hombres y hay mujeres que ellos son protagonistas. Ellos, con la ayuda y la bendición de Dios, por la gracia de Dios, alcanzan logros. Ellos son los que hacen que la obra avance. Y en este tiempo especial tienen la tarea, que no es fácil, de mantener contacto con la gente. Así como no es fácil, tampoco digamos que no es imposible. Y haciendo estas pequeñas cosas, nosotros podemos realmente ser de mucha influencia, de mucha bendición para las familias. Agradecemos a Dios por todo esto, por cada familia que está representada en cada uno de nuestros hermanos que forma parte del ministerio Jesucristo Fuente de Vida. Bien, hemos comenzado a transitar ya en este mes número 8 y vamos a tener este tema de predicación en este mes número 8, mes de agosto. Vamos a hablar de la importancia de morando bajo la nube de Dios. Morando bajo la nube de Dios. Y resulta ser que esta palabra morar podemos definirla y se trata de habitar, permanecer, residir, ocupar el lugar. Esto es morando. Y ahora completamos la idea. Morando bajo la nube de Dios tiene que ver con permanecer, vivir, estar bajo su presencia, bajo su poder, su autoridad, su dominio, rindiéndonos cada día, menguando para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. ¿Es fácil morar bajo la nube de Dios? No, pero es lo mejor que nos puede pasar. Permanecer bajo la presencia de Dios, del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a ir mirando en las Sagradas Escrituras acerca de este tema que vamos a tener como las predicaciones de este mes de agosto, morando bajo la nube de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 9, vamos a comenzar a leer esta historia y sé que se están conectando, sé que hay gente que está ingresando para participar de esta reunión, que si bien decimos virtual, tendría que haber otro término para definir esto, porque usted está ahí, yo estoy acá, no somos virtuales, somos reales, ¿verdad? Pero vieron la moda o la modalidad que se usa, virtual, presencial. Bueno, falta otra expresión ahí para que nos defina que usamos estos medios, no estamos allí juntos de un modo acostumbrado, pero estamos juntos participando en estas comunicaciones, en estas redes, de esta manera, con esta dinámica.
Yo recuerdo, yo he vivido en el campo y he amado mucho vivir en el campo y conocer las montañas o los cerros, o, en fin, estas cosas, ¿no? Y resulta ser que en los días que hacía mucho calor, nosotros mirábamos hacia el cielo y esperábamos que alguna nube pudiese aparecer en el cielo para que pudiese de alguna manera reconfortarnos un poco más. Y seguramente muchos de los que escuchan, muchos de los que están allí mirando, pueden entender esta experiencia, esta anécdota que estoy comentándoles. Cuando el calor es tan agobiante, cuando se hace difícil permanecer bajo el sol, uno mira hacia el cielo pidiendo ayuda de Dios. Señor, que aparezca alguna nube, que nos dé un poco de sombra, que podamos avanzar en medio de este calor. Bueno, imagínense ahora, quizás alguno ni siquiera pensó esto, pero otros que vivieron experiencia y miraban hacia el cielo, por allá se ven nubes, quizás luego se nuble un poco y podamos continuar trabajando, avanzando. Ahora piense por un momento en la gente que salió de Egipto, en aquel pueblo de Dios, que eran como 1,5 millones de personas. ¿Está escuchando bien? Mucha gente, ¿no? 1,5 millones de personas. Y ellos ahora, en esa travesía, en esa incursión, en la cual ellos tenían que llegar a un lugar que Dios les había prometido, pero tenían que atravesar un desierto. Y por si fuere poco, estaban en un tiempo de corrección, de disciplina de parte de Dios, y tenían que permanecer en ese desierto, que no es un lugar para quedarse a vivir, no es un lugar para quedarse a morar, a residir y a permanecer. El desierto era un lugar terrible, porque el calor intenso de día y el frío de noche, y que no hay lluvias y no hay condiciones para vivir, terrible, el desierto es terrible. Y si hacemos una comparación, desierto en lo espiritual, los que han atravesado etapas así en las cuales por allí se encontraron desanimados, sin fuerzas, se encontraron en un desierto espiritual, con mucha sed, con mucha incomodidad, diciendo, ¿cuándo saldré de este estado? ¿Qué pasa conmigo, Dios? Pero hubo, por supuesto, causas y cuestiones que nos llevan a los desiertos espirituales donde Dios trata con nosotros, donde Dios sigue cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Y le decía que los desiertos no son lugares donde uno quisiera quedarse a residir, a permanecer, a habitar y a quedarse en ese lugar. No, para nada, no. Uno quiere salir de ese lugar. Si bien uno en la historia sagrada aprende y sabe que había gente que vivían en el desierto, pero ellos tenían un itinerario, tenían lugares donde sabían que había pasturas, lugares donde sabían que había agua. Ellos eran expertos en el conocimiento del desierto. Bíblicamente hablando, ahí podemos hacer mención al suegro de Moisés, que era un hombre conocedor de esos lugares, y cómo cuando Dios permitió que Moisés fuese echado de Egipto, y él fue al desierto y estuvo 40 años en el desierto, antes de regresar a Egipto para ser el precioso hombre de Dios, libertador, líder, caudillo, que estaba al frente ahí de aquel pueblo para sacarlo de la esclavitud y llevarlo camino hacia la libertad, camino hacia la tierra de bendición. Pero este hombre tuvo que experimentar el desierto durante 40 años y allí aprendió a leer en el cielo
los caminos, no había GPS como en este tiempo, entonces tenían que orientarse por las estrellas, por los vientos y por otras cuantas otras cosas. Y ellos conocían los caminos, también conocían ellos dónde estaban los lugares para pastar a sus rebaños, dónde podían obtener agua, pero eran los menos. El grueso, el común de la gente no se aventuraba a cruzar desiertos o a andar en el desierto o a vivir en el desierto. El tema de hoy, lo repito, va a ser el tema de las predicaciones de este mes de agosto, morando bajo la sombra, bajo la nube de Dios, morando bajo la nube de Dios. Y esto, en otras palabras, es vivir bajo la presencia de Dios. ¿Cómo lo hago?, dice alguien por ahí. Luego de que veamos las Sagradas Escrituras, vamos a tener nosotros allí algo fresco, algo para recordar, algo para aprender, para que nosotros también podamos disfrutar de la bendición de Dios y que en cualquier tiempo saber que esa nube de Dios está sobre nuestras vidas y que nos ayuda a atravesar cualquier terreno, cualquier situación, cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Bien, tengo acá el libro de Números, estoy en el capítulo número 9 de la Palabra de Dios y quiero desarrollar en primer aspecto esta modalidad o la modalidad de Dios para morar bajo la nube de Dios. Hay como requisitos, ¿vio? Hay como alguna cosa que tengo que hacer. No es que viene la nube y la presencia de Dios para estar con vos y hacer todo allí. No. Algo tenemos que hacer nosotros. Y Dios va a usar esta escritura para hablarnos y para que seamos bendecidos. Miro en el versículo número 15 de este capítulo 9, donde la palabra de Dios dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Verso 16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Versículo 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Pero los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Mire, quiero hablar y desarrollar este aspecto en primer lugar, que Dios tiene modos de obrar que al hombre no le son lógicos. Dios hace las cosas de una manera que al hombre no le parecen formas lógicas. Y uno puede expresarse y decir: no entiendo lo que Dios está haciendo. No entiendo. Es que nosotros somos limitados y tenemos una mente finita, y Dios no va a pasarse el tiempo de nuestras vidas explicándonos para que entendamos nosotros. Lo que es de Dios para nosotros, todo es bueno en gran manera. Aunque no entendamos su obrar, aunque no entendamos sus métodos. Por eso destaco que Dios tiene modos de obrar que al hombre
tantas veces le parece que son cosas ilógicas estas maneras que usa Dios para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. Y cuando vemos acá en las Escrituras, habla del tabernáculo, ese es el templo, ¿no? Que en aquellos días era como una carpa, y yo estaba leyendo un poco el contexto de esta historia, y sabe que Israel ya había salido de Egipto hacía 2 años, y ellos estaban bien constituidos, todas las tribus tenían sus ejércitos, y marchaban en un orden determinado. Y cuando ellos se ponían en marcha, los últimos que iban a salir eran aquellos que llevaban todo el bagaje del templo, porque era todo como una gran carpa que tenía utensilios de distintas cosas. Esos eran los últimos que partían. Y había una seguridad, ¿vio? Y había un modo de marcha, y todo tenía una razón de ser. Y este pueblo estaba muy preparado para que si hubiese algún problema, alguna situación de riesgo, algún peligro, ellos estaban ordenados así, estaban agrupados como un ejército. Todas las tribus tenían sus soldados, todas las tribus tenían sus estandartes, sus banderas, sus capitanes, quienes estaban a cargo, y todo se hacía ordenadamente, todo se hacía bajo un diseño del cielo. Dios había instituido eso, había diseñado eso para que este pueblo pudiese llegar al lugar, a la tierra donde Él había preparado, donde por tantos siglos los que creyeron al Señor en la promesa de que les iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, esta gente que creyó, y Dios estaba acompañando, y sus promesas, y ahora su provisión, una nube, un pueblo organizado para avanzar y atravesar ese desierto. Claro que no eran perfectos, claro que tenían limitaciones y aún tenían mentalidad de esclavos, sí, totalmente de acuerdo con usted que está pensando eso, pero ellos, ¿sabe qué? Estaban siendo moldeados por Dios. Dios estaba haciendo en ellos de una manera, porque todo lo que hace Dios tiene propósitos. Aunque usted hoy no entienda estas maneras que tiene Dios de obrar, de actuar. Cuando uno mira la Sagrada Escritura y ve este modo de obrar de Dios, y uno dice, en aquellos días esta modalidad en el Antiguo Testamento, pero ¿y qué del Nuevo Testamento? Esto que hemos leído está también prefigurando a la acción, a la guía del Espíritu Santo. Y note que si la nube se detenía y estaba allí ahí empezaban a acampar y se armaba el tabernáculo al final. Y cuando la nube se movía, si pasaba un día, una semana, un mes, un año, si la nube estaba quieta, ellos estaban ahí. Y cuando la nube se movía, el campamento se ponía en marcha. Al mandato de Dios se detenían, al mandato de Dios se ponían en marcha. En la guía del Espíritu Santo, porque traemos esta palabra a estos días, porque hay en estos días aún, uno hablando así con gente dice, no entiendo lo que Dios está haciendo, no sé qué pasa, no puedo entender esto que está obrando Dios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es saber que Dios nos ama más allá de lo que podamos imaginar. Que Dios quiere lo mejor de nosotros y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, saber que solamente en Él tenemos la seguridad de que vamos a llegar a donde Él ha determinado en tiempo y forma, pero que nosotros seamos entendidos y que busquemos morar
bajo la nube de Dios. ¿Qué es esto? Dice alguien por allí. ¿Cómo era? Morar bajo la presencia de Dios. ¿Y cómo es esto de estar bajo la presencia de Dios? Dice otro por allá. Bueno, tenemos que buscar al Señor. Cuando usted extravía alguna cosa que a usted le importa, le interesa, usted, caballero, puede ser una herramienta, ¿cierto? Que extravió una herramienta. Y dice, yo tenía esa pinza, esa llave, esa herramienta, porque es importante para tu trabajo, para lo que tenés que hacer, la extraviaste. Y porque es importante, empezás a buscarla y a revolver todo, porque es algo de importancia para tu trabajo, para lo que tenés que hacer. Si Dios es importante para nosotros, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que buscar su presencia, permanecer en su presencia, morar bajo su presencia, existir y estar bajo su presencia, vivir bajo su presencia. Y alguien dice, ¿y eso es fácil? Eso es muy difícil, dice otro. Acá están las dos preguntas, ¿no? Mire, no es imposible, no es fácil, no es difícil, pero hay que empezar a dar el primer paso. Hace mucho tiempo no tengo encuentros con mi Señor para buscar guía y dirección de su Espíritu Santo. Estoy haciendo las cosas como me parece, por mi criterio, como en otras oportunidades me fue bien hacer así o así. Bueno, asegúrese que la presencia de Dios esté en su vida. Asegúrese de tener esa buena comunión con el Señor, para que usted tenga guía y dirección, para que usted sea bendecido por esa guianza del Espíritu Santo. Que usted con esa seguridad pueda decirle, Señor, si esto viene de tu parte, si esto es lo que me conviene, Señor, que se abran las puertas. Y si esto no es tu voluntad, Señor, que se cierren esas puertas y que yo no pueda avanzar. Y que esto sea una constante en usted. ¿Qué cosa dice alguien? De que prevalezca la voluntad de Dios ante nuestra propia voluntad. Que permanezca la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, que sea hecho. Si no es tu voluntad, Señor, yo no lo quiero. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? A veces es muy difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos el obrar de Dios, porque nosotros queremos que sea de la manera que concibe nuestra mente y resulta ser que el obrar de Dios a veces nos parece tan ilógico. Pero Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Miro otro aspecto acá en las Escrituras, cuando desde el versículo 19, retomamos el 19, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. Mire que Dios demanda atención de parte de sus hijos para que sigan su paso. Dios demanda la atención de sus hijos, de su pueblo, para que sigamos su paso. Y se trata exactamente de que nosotros podamos caminar detrás de Él, porque Él tiene que ir adelante. Dijimos que aquella nube estaba representando la presencia de Dios, para protegerlos, para cuidarlos, para hacerles
más llevadera la experiencia, esos días, esos años allá en el desierto donde el clima, el calor, la temperatura era terrible. Entonces, amados, la presencia de Dios, el Dios Todopoderoso, demanda que nosotros le prestemos atención y que nosotros podamos seguir su paso. Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, dejó huellas, dejó pisadas para que nosotros sigamos su andar. Como Él hizo, Él quiere que nosotros también hagamos. Nos ha dejado ejemplo el Señor. En esta escritura donde se repite tantas veces este concepto de que cuando la nube se detenía, todo el pueblo se detenía y armaban el campamento. No eran pocas personas, era como 1,000,000 y pico de personas. Imagínense, sería una nube inmensa también para que pudiese brindarles esa protección durante el día. Y acá estamos nosotros viendo que Dios esperaba que el pueblo preste atención. En aquellos días era eso, que el pueblo preste atención para seguir sus pasos, porque Él los iba a llevar por caminos que nunca anduvieron. Y si bien los conocedores de la Biblia dicen, a veces los hizo andar en círculo, es verdad, a veces los hizo andar en círculo. Es verdad, conozco toda esa parte. Pero vamos a centrarnos acá en esto nuevamente. Dios demanda atención de parte de sus hijos para que sigan su paso. ¿Y qué espera Dios de sus hijos en este tiempo? ¿Sabes qué espera? Exactamente lo mismo que en aquellos días. Que le prestemos atención y que podamos seguir sus pasos. Vemos a Jesús en los evangelios, en esas biografías preciosas que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vemos ahí a Jesús caminando entre los hombres lleno de gracia y de verdad, hablando para bendecir y edificar a la gente, ministrando con toda su compasión, con todo su amor a aquellos que tenían necesidad de Dios, necesidad de un toque del Señor, enseñando las cosas del cielo, haciendo bondad y misericordia por todas partes, lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, porque Dios estaba con él. Vemos a Jesús que no era alguien que tenía miedo de esto, miedo de lo otro, miedo de aquello, miedo, y esto que estoy diciendo, miedo y miedo y miedo. Hoy mucha gente tiene miedo. Los que tenemos a Jesús en nuestras vidas, Dios espera que estemos confiados, ¿sabe? Dios espera que nosotros podamos entender y aceptar que nuestras vidas están en sus manos. ¿Somos inmunes a todo? Mire, esa respuesta no podría darla porque Dios conoce todo y yo no me animo a formular una opinión acerca de esto. Sí puedo decirle que si nuestras vidas están en las manos de Dios, Él es el que va a contar el último de nuestros días sobre la tierra, que debemos vivir confiados sin tener ese miedo que paraliza, porque usted vio, el miedo paraliza a la gente, lo neutraliza, no le deja avanzar. Eso hace el miedo. Y el Señor quiere que usted esté confiado, que usted esté confiado, que usted esté lleno, que su depósito esté lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo, su vida, con guía del Espíritu de Dios, con presencia del Espíritu de Dios, entendiendo lo que está haciendo en este tiempo, que usted es un protagonista, usted no es alguien que está ahí como un espectador que pasa inadvertido entre la gente, usted es un hombre, una mujer que ama a Dios, que confía en Dios, que tiene promesas, palabras de Dios, y que no solo usted puede avanzar, sino que también otros pueden avanzar porque ven que usted es una bendición, que usted es una inspiración para otros y quieren imitarlo. Bueno,
¿Cuánto más podemos decir de esto, no? De lo que Dios espera de nosotros. En aquellos días Dios demandaba atención de parte de sus hijos, de su pueblo, para que sigan su paso. En estos días Dios está esperando lo mismo. Hoy Dios espera que hoy nosotros prestemos atención, que podamos seguir las pisadas de Jesús, que podamos vivir este glorioso evangelio. Eso espera. Cuando miro en las Sagradas Escrituras, a partir del versículo 21, vemos el tercer pensamiento y último en este orden. Dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bien, ¿cuánto probaba Dios su obediencia y su fe? Claro, Dios prueba su obediencia y también su cuestionamiento. Hay gente que obedece a Dios, le obedece a Dios, pero hay otros que cuestionan y empiezan ahí como a querer altercar contra el Creador. De ninguna manera el barro puede decirle al alfarero, haceme de esta forma o de otra. No tiene potestad, no tiene. No. De la misma manera, nosotros no podemos altercar contra Dios. Se trata de que es el pueblo que tiene que expresar fe para agradarle a Dios. Tiene que manifestarse en fe para agradarle a Dios. Tiene que tener esa fe que produce resultados para agradarle a Dios. Y sabe, en esa gente Dios se agrada. Esa gente es la que hace que cosas pasen. Y la fe, ese elemento tan especial, no es de nosotros propios, sino que es un regalo del Espíritu Santo para nosotros. Y pensamiento más acerca de la fe. Sabemos lo que dice el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero mire, la fe, y acá quiero poner un puntito bien especial, dice que viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe viene, la fe aumenta, crece, pero nosotros tenemos que oír ¿qué cosa? Palabra de Dios, palabra de Dios. Por la palabra de Dios, la fe nuestra crece. Por la palabra de Dios, la fe nuestra se robustece por la palabra de Dios. Y leía hace unos días en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 20, por allá, donde dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Hijo mío, dice, dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y habla de los que encuentran la palabra de Dios y que esa es medicina para su cuerpo. Pruebe esta medicina. Si alguno tiene enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma, pruebe esta medicina. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, y créale a Dios y sea sano para la gloria de su nombre. Miro en este tercer aspecto, tercer pensamiento que quiero desarrollar, y cuánto probaba Dios su obediencia y su fe a aquel pueblo. Dios probaba eso. Y en este tiempo
de la misma manera como dice en el primer libro de Pedro 5:10, que esos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todas partes del mundo, hasta que el mismo Señor, el Señor de gloria, de poder, los afirme, los fortalezca y los establezca. Es proceso de Dios, es trato de Dios. Y llegando al final y diciendo acerca de que hay aflicciones y procesos que todos pasamos en la vida como cristianos, quiero decirles que Dios siempre está con sus hijos, siempre con su pueblo, sus propósitos redentores, sus planes, todo lo que Él ha determinado sobre tu vida, todo eso se ha de cumplir. El único obstáculo, el único impedimento, el único que puede hacer que los planes de Dios tarden más o no se cumplan, es o somos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y a modo ya de conclusión, decirles que morar bajo la nube de Dios parece sencillo, pero cuando el hombre aplica su propia lógica, sin darse cuenta, pone en duda la palabra y su fe mengua. Cuidado con eso de su propia lógica. Los pensamientos de Dios son tan altos. La palabra, por ende, se opaca su discernimiento y puede extraviar su camino a menos que alce sus ojos al cielo y busque. ¿Busque qué cosa? Busque a Dios, busque su presencia, busque que la presencia de Dios venga sobre su vida. Y si no duda, si no cuestiona, ni ofrece su propia opinión, y si obra conforme a la voluntad de Dios, entonces esa nube será su protección y morada cada uno de sus días y sus noches. Qué lindo que de día y de noche puedas experimentar que esa nube está sobre tu vida, que esa presencia de Dios está para guardarte, bendecirte, fortalecerte, hacerte avanzar en todo. Le doy gracias a Dios por esta palabra y ya estamos orando para pedir al Señor que esa su presencia venga sobre cada uno de nosotros y permanezca. Y en esto que permanezca también se trata de nosotros, que seamos conscientes que Dios está con nosotros, pero que manifiesta su presencia cuando Él está en libertad y nosotros le permitimos y somos vasos limpios para que Él manifieste su presencia y su gloria y esa gracia tan especial que está en nosotros pueda tocar a otros. Padre, gracias por la palabra, gracias por este día de bendición, gracias Padre amado porque tú prometes, aleluya, que tu presencia, Señor, tu presencia puede brindarnos esa seguridad, ese confort, Señor, puede ayudarnos en cualquier circunstancia, cualquier situación, tu presencia. Con razón aquel Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Él había aprendido, Dios, a obedecer, a prestarte atención y ahora estaba seguro, Dios, que tu presencia guardaba sus días y sus noches. Que la unción de tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en esta hora, en cada lugar, Dios, donde se ha recibido esta palabra, donde es invocado el nombre del Señor Jesucristo, y que esa unción de tu presencia, Señor, esté tocando, ministrando, Señor, haciendo una obra solamente como tú lo sabes hacer. Y Señor, que haya ahora entendimiento, Señor, que haya fe y que en esta hora, Señor, haya corazones abiertos que te dicen, Señor, yo quiero tu presencia, amo tu palabra, Señor, necesito tu presencia, Señor, cuando estén en los tiempos de gozo, de alegría, cuando las cosas vayan bien y también cuando pase por los días difíciles, cuando haya desiertos en mi vida, yo, Señor, quiero tu presencia porque sé que con tu presencia, Dios, solamente con tu presencia,
seré, Señor, bendecido, cuidado, protegido, y he de llegar y he de cumplir, Señor, el propósito, y tú cumplirás tu plan en mi vida. Padre, recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que tengan una semana maravillosa. Que la presencia de Dios les acompañe manifestándose donde quiera que ustedes vayan. Y no se asuste, no se asombre si otros pueden percibir la presencia de Dios en su vida, así como aquellos que estaban oprimiendo a personas y cuando Jesús se movía, ellos percibían que la presencia de Dios estaba sobre Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Ponemos una canción que nos recuerda aquellos días de la historia. Esto está en el capítulo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor se levante en favor de tu vida, en favor de tu familia. Que el Señor se levante y su presencia te acompañe. Su presencia vaya adelante. Aleluya. Y te dé victoria al Rey. Te dé gran victoria. Que los enemigos no te puedan tocar. Que ningún mal pueda dañarte. Aleluya, Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos los que aman la presencia de Dios. Dios les bendiga. Reina el Señor con poder sobre su pueblo. Que tengan una preciosa semana. Bendiciones. Bendiciones.